Bueno, muy buen día a todos. Hoy continuamos con el curso temático de cirugía de tórax para estudiantes de octavo semestre de la Universidad de Pamplona en este segundo semestre del 2021. Y la clase de hoy corresponde a sistemas de drenaje pleural, del cual ya habíamos hecho una introducción previamente, como repasarles básicamente que el espacio pleural es un espacio funcional, es un espacio con presión negativa, que básicamente lo que queremos en esta clase es explicarles y hacerles entender la necesidad de un dispositivo que permita que una vez uno necesite entrar a ese espacio por muchas razones, trauma, cáncer, infecciones o cirugías, poder recuperar ese funcionamiento normal. Y ese funcionamiento normal va basado en la recuperación de la anatomía, de la expansión pulmonar, del movimiento diafragmático, de la liberación cisural y recuperación de la presión negativa de ese espacio pleural. Entonces la clase de hoy va enfocada en eso. Como principio, antes de comenzarla, siempre mantengo esto. No existe un sistema de drenaje ideal. Lo que existe es que cada paciente nos lleva a escoger el mejor sistema de drenaje. Pero hoy le voy a dar como los principios o generalidades para que con ese concepto ustedes ya puedan individualizar el uso del sistema de drenaje pleural. Repito, el espacio pleural es un espacio con presión negativa que puede cambiar dependiendo de si estamos haciendo inspiraciones profundas o inspiraciones sostenidas, pero es un espacio con presión negativa. No se ve, no existe. ¿Por qué? Porque el pulmón está expandido. Pero es importante que cuando tengamos este espacio y tengamos claridad de este espacio, pues ese espacio es un espacio que puede acumular sangre, líquido intestinal, líquido quiloso, pus o aire cuando lo requerimos, y para volver a recuperar la función necesitamos drenarlo. También entender que es un espacio funcional. Por eso, cuando yo hablo del sistema de drenaje pleural, siempre debo considerar a ustedes que no es solamente sacar el aire o el líquido o la sangre, es un espacio que tiene constante intercambio producto de la presión oncótica, presión osmótica, presión hidroestática, y esto hace muchas veces que para mí en lo básico no es solamente sacar el aire, sino una cantidad de intercambio de líquidos y fluidos que hay en ese lugar. Entonces, cuando nos enfrentamos a esto, a que hay un líquido complicado, a que tenemos un neumotórax por trauma, pues necesitamos recuperar esa anatomía y lo primero que tenemos que hacer es colocar un catéter o una sonda o un tubo. Entonces, el tubo de tórax, la colocación de un tubo de tórax que se llama toracostomía, siempre debe ir acompañada en principio del funcionamiento de un sistema de drenaje pleural, porque el tubo va a permitir que se recupere esa anatomía. Indicaciones, como ya lo hemos descrito: neumotórax, hemotórax, empiema, derrames malignos, presencia de contenido quiloso, que es el contenido de grasas que vienen del intestino al sistema circulatorio y que van por el conducto torácico. Y todas las cirugías de tórax en principio siempre deben ser manejadas con tubo de tórax. Como tal, no existen contraindicaciones para la colocación de un tubo. Hay que entender que cuando hay que colocar un tubo, un drenaje pleural de emergencia, hay que hacerlo, pero hay situaciones que hay que tener cuidado, como anticoagulación, lesiones diafragmáticas que permitan que existan hernias toracoabdominales, y estas hernias pueden hacer que cuando coloquemos los tubos hagamos daño, adherencias pleurales, colecciones multiloculadas y, ojo, con bulas gigantes, obstrucciones del bronquio fuente o hidrotórax hepático, porque estas consideraciones, las colocaciones de tubos deben ser muy prudentes. Habíamos hablado de que los tubos de tórax tienen características físicas, hay de diferentes materiales, de plástico, inclusive de silicona. La idea es que pues tengan generalmente la disposición de un drenaje, tengan muchos orificios y lo posible sean marcados radiológicamente para poder ver en la radiografía su ubicación y su colocación, y el último orificio esté siempre dentro de la cavidad pleural. Vamos a hablar un poco de la colocación. Generalmente la posición de un tubo, más que quede bonito para la radiografía, lo que queremos siempre con una radiografía es ver el resultado, ¿no? Entonces, cuando uno pide una placa después de colocar un tubo, no es para ver cómo le quedó el tubo, sino es para ver cómo quedó el espacio pleuropulmonar, ¿sí? Y ese tubo siempre debe estar conectado a un sistema de drenaje pleural con cuidados y con indicaciones de retiro, que lo vamos a ver más adelante. Creo que este fue un video que nos generó un poquito de conflicto la vez pasada. Vamos a ver si lo podemos ver. Como les estaba contando, es una paciente femenina de Chinácota que en su finca, al caer por atravesar un riachuelo, presenta un trauma de tórax con un hemoneumotórax del lado derecho. Entonces,
Aquí, como están viendo, ubico a la paciente sentada, semisentada, con la mano hacia arriba del lado. En el caso de la mujer, siempre identifico la línea mamaria. En el caso del hombre, identifico la tetilla. Entonces, el hombre se busca siempre el espacio intercostal que hay debajo de la tetilla, entre la línea axilar anterior y media. Y en el caso de la mujer, el pliegue mamario. La mujer puede tener una mama grande o pequeña, pero el pliegue mamario siempre busca en el espacio intercostal que está ahí adyacente. Siempre infiltramos, como están viendo, hacemos un buen bloqueo del tejido celular subcutáneo y piel. Debemos ser muy acuciosos en que se haga, y como notan en el video, se evidencie que fue efectivo. O sea, yo con la pinza, antes de hacer cualquier incisión, soy consciente de que ya la anestesia funcionó, y por esa razón ya procedo a hacer una incisión que se hace, como les digo, entre la línea axilar anterior y media, que es el espacio donde hay menos músculo. El tamaño de la herida debe ser lo de mi dedo, y una vez lo hago sobre la costilla para irme disecando hasta ella y luego montarme por encima de ella. Siempre tenemos que entrar por el borde superior, no por el borde inferior. Mi disección, como lo están viendo allí, es con una tijera. Yo hago lo que denominamos una disección Roma. Entro con la tijera cerrada y la voy abriendo. Entro con la tijera cerrada y la voy abriendo. De esta forma, soy muy cuidadoso en el ingreso. Por ejemplo, aquí notamos que al hacer esta disección la paciente se aqueja de dolor. Por lo tal, yo debo suspender el procedimiento, pedir nuevamente anestesia, que es la que me están, y hacer un bloqueo un poco más profundo, ¿no? Entonces, cuando uno mira y lee muchas técnicas de colocación de tubo de tórax, siempre hablan de la tunelización del tubo. Y es que se haga la incisión en un lugar en la piel y la entrada del tórax sea en un lugar diferente, para que esto disminuya el riesgo de salida o drenajes peritubo. Mi recomendación es: trabajen la costilla, donde sobre ella van a ingresar. Es suficiente esa tunelización, no necesitamos hacer más tunelizaciones, es mucho más fácil la disección, la colocación del tubo. Y es muy importante esto, ¿no? Que estemos siempre pendientes del manejo analgésico del paciente. El manejo analgésico del paciente es el que nos va a permitir que el procedimiento se haga de la mejor forma, muy acuciosa. Entonces, ahí colocamos anestesia y vamos entrando, abriendo la tijera, entrando en la tijera, hasta que llegamos al espacio pleural. No sé si notan ahí la transición, ya entramos al espacio pleural, y una vez entramos al espacio pleural, yo entro el dedito y dilato un poquito con una Rochester. Esa dilatación debe ser paralela al espacio, no en contra de las costillas, para no lesionar el paquete. Luego, miren que coloco el tubo hacia atrás y hacia arriba, lo introduzco hasta que golpea y lo retiro 2 centímetros. Al retirar los 2 centímetros, básicamente ya es la ubicación, y una vez esté ubicado, lo fijo. ¿Cómo sabemos cuánto introducir un tubo? Existen varias formas. Unos describen que medir del último orificio 10 centímetros del último orificio, y hasta ahí se introduce. Otros medir entre la horquilla external y el sitio de inserción. Y lo que acabo de mostrarles, que es introducir el tubo hasta que pega en el opérculo y retirar los 2 centímetros. Esa es la que más me gusta, porque, como sabemos, los pacientes son obesos, gordos, a veces esa pared torácica es gruesa y no podríamos saber exactamente cuánto hay que introducir ese tubo. Una vez introducimos el tubo, lo fijamos. Como se dan cuenta, pues esta técnica sí tendré que explicarla cuando comience su rotación práctica. Pero es muy importante fijar. Yo en mi caso no volví a fijar con sedas. La seda es bastante alérgica, entonces fijo con Prolene. Mi compañero, el doctor Vera, lo hace con Mitril, pero lo importante es fijar muy bien el tubo. Y una vez ya fijamos el tubo, lo conectamos al sistema de drenaje pleural. Miren lo que ahí estamos, y es lo que va a pasar. Cortamos la sutura y el tubo lo cortamos. O sea, ellos vienen generalmente biselados o vienen con conectores. Eso hay que cortarlo, porque el empate o el empalme del tubo con el sistema de drenaje pleural debe ser lo más limpio posible, debe ser seguro. ¿Para qué? Para que no existan dudas de pronto más adelante en la evolución de que haya alguna disfunción del sistema. ¿Sí? Y ese empate debe quedar así, sin paradrapos, sin nada que lo ocluya o que nos deje evaluar día a día, porque en la evolución de un paciente con un tubo de tórax siempre debe evaluarse el sitio de inserción, los conectores y el sistema de drenaje pleural. Y posteriormente miramos cómo queda el sistema. Este es un sistema que ya se los voy a explicar, de 3 cámaras, compacto, en donde una vez ya está el sistema, le conectamos succión para que ayude a la recuperación del espacio pleuropulmonar. Duro, 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 duro.
Quiero preguntarles, hacer una pausa, si lograron todos ver el video bien. Sí, señor. Perfecto. Gracias, Diego. Entonces, continuemos. ¿Qué complicaciones pueden tener los tubos de tórax? Como todo procedimiento quirúrgico puede tener complicaciones, entre un 20% de morbilidad, porque se desplaza, porque sangra, sobre todo cuando el tubo se coloca y de pronto se afecta el borde inferior de la costilla y ahí está el paquete neurovascular. Miren, un sangrado intercostal es gravísimo, puede producir un hemotoras masivo, entonces hay que tener mucho cuidado. Puede ocurrir de que por alguna situación el aire no, o lo que se tenga que drenar por el tubo no sea por el tubo, sino por su espacio, o de pronto quedó un orificio fuera del tubo, del espacio pleural, entonces el aire sale al tejido subcutáneo y forma el enfisema. Puede infectarse, realmente es muy poca la incidencia que tenemos nosotros en nuestro, o tal vez nula. No, yo no he tenido ningún paciente que recuerde en este momento con infección por haber colocado un tubo, sino que pues el tubo estaba colocado era para manejar la infección, eso debe quedar claro. Y el dolor que genera el tubo en el sitio de ubicación, porque es igual, es un tubo que está entre el espacio intercostal que puede afectar un poquito el paquete neurovascular por cercanía, y eso produce lo que llamamos una neuralgia intercostal. Eso ocurre no solamente en la colocación de un tubo, sino en toda la cirugía torácica, y eso es una de las situaciones que pues vamos evolucionando todos los días, porque lo que queremos es hacer cirugía mínimamente invasiva, pero para nosotros tener costillas con paquetes neurovasculares siempre va a ser un reto para maltratarlo lo menos posible. Entonces cada vez buscamos hacer menos incisiones, o una sola, o incisiones muy pequeñas. Inclusive la cirugía robótica casi que hace incisiones imperceptibles que no afectan el paquete, y pues todo eso se refleja en la recuperación del paciente. Este concepto de edema pulmonar por expansión ocurre cuando, por ejemplo, el paciente tiene un derrame masivo y uno coloca el tubo, no puede drenar todo de una, porque si ustedes drenan todo de uno, el pulmón expande súbitamente, y esa expansión súbita implica también recirculación del flujo vascular pulmonar, y eso lleva a un edema pulmonar por expansión que podría reflejarse en insuficiencia respiratoria y manejo ventilatorio. Entonces, la recomendación es que en los derrames masivos, cuando vamos a drenar, hagamos un drenaje progresivo, es decir, cada 500 centímetros de drenaje se pinza el tubo y se esperan de 3 a 5 minutos y se hace 500, 500, 500 para que progresivamente el pulmón vaya expandiendo y permita la disminución del riesgo de edema por expansión. Entonces ya tenemos claro que el espacio pulmonar es un espacio funcional, con presión negativa, que necesitamos la expansión pulmonar, que necesitamos la liberación de las fisuras, que necesitamos la liberación del diafragma, que necesitamos un mediastino balanceado, que utilizamos un tubo, que es el que ya explicamos que hay que colocar para que esto ocurra, y ese tubo, una vez se coloca, se debe conectar a un sistema de drenaje pleural. Entonces, los sistemas de drenaje pleural, o lo que yo llamo SDP, porque así debe ser, o sea, el sistema de drenaje pleural está mal llamado muchas veces Pleurovac. ¿Por qué se llama Pleurovac? Porque resulta que la primera marca comercial del sistema de drenaje pleural que existió se llamaba Pleurovac, entonces se generalizó a todos los sistemas de drenaje pleural Pleurovac, pero un Pleurovac no quiere decir que todos sean Pleurovac. Hay Torametrix, hay Atrium, hay Toracor, hay marca china que ya se los voy a mostrar terrible. Entonces, el ejercicio es simplemente porque me gustaría que ustedes ya después de esta clase y de la experiencia de haber tenido contacto con cirugía torácica de alto nivel, es que hablen del término sistema de drenaje pleural. ¿Sí? Es como si nosotros le dijéramos a todos los analgésicos aspirina, porque fue la primera que se usó, y no es así. Entonces, los sistemas de drenaje pleural se clasifican en estos 4 grandes grupos: sistemas pasivos, son sistemas donde no se aplica succión; sistemas activos, donde se aplica succión; sistemas balanceados, que pues no voy a profundizar mucho, pero para que tengan idea, hay cirugías donde necesitamos retirar completamente un pulmón y queda ese espacio vacío, y ese espacio vacío pues afecta tanto el pulmón del otro lado como el mediastino. Entonces, hay que generar como una especie de succión y al mismo tiempo aporte de aire para equilibrar el mediastino. Y están los shunt pleuropulmonares, y esto ocurre generalmente en cáncer, cuando hay espacios ya tumorales donde no se puede expandir el pulmón porque el tumor ya tiene comprometida la pleura visceral, y se utilizan comunicaciones entre la pleura y el abdomen para que ese líquido pueda ser drenado y el paciente mejore su dignidad ya como un manejo paliativo en esos pacientes con enfermedades tumorales avanzadas. Comencemos con los pasivos. Entonces, el sistema de drenaje pleural pasivo, hay, pues, más allá de que existan diferentes tipos, yo lo que necesito es que ustedes entiendan que son sistemas de drenaje pleural que no tienen succión.
Cuando no tienen succión, se llaman pasivos. Hay varios tipos, pero más allá de que hayan varios tipos, lo importante es que ustedes deben entender que aquí la clave es la válvula. O sea, el sistema de drenaje pleural pasivo debe tener siempre una válvula que permita que lo que hay en el espacio pleural se drene y se recupere la presión negativa de ese espacio pleural. Esa válvula puede ser utilizada con una especie de dispositivo llamada válvula de Heimlich, ya le voy a mostrar la imagen, o puede ser utilizada simplemente con la famosa trampa de agua, sello de agua, que no es más que un sistema de drenaje pleural sencillo, en donde lo que se logra es que lo que viene del paciente se introduce en un nivel de agua para que esa válvula permita salir y no regresar. Ahora, esto también ha evolucionado, y ya se los voy a explicar. Esto es lo que llamamos una válvula de Heimlich. Si ustedes ven, es la forma, y en lo que ven abajo en la imagen, es un dispositivo donde tiene un plástico que permite que lo que está en el espacio pleural se drene, pero cuando se quiera regresar, se selle. Es como si cogieran ustedes un dedo de un guante de látex y ustedes lo soplan. Ese dedo, el plástico, le va a permitir que soplen y salga el aire, pero si ustedes aspiran, ese látex se va a sellar. Eso es una válvula de Heimlich. Esta imagen es una imagen de un paciente que tuvimos en el Hospital Santa Clara en mi formación como fellow en cirugía torácica hace 18 años. Como se dan cuenta, es un dispositivo pues, no muy cómodo. Tiene el problema de que solo drena aire y el líquido que pasa pues no va a funcionar bien, por lo tanto pues para mí no es un sistema ideal, pero es importante mostrarles que la importancia de la válvula y sobre todo que estas válvulas de Heimlich son utilizadas, por ejemplo, para muchos equipos de socorro o de emergencia, por ejemplo, militares, en zonas de combate donde ellos tienen que resolver en motoras o en neumotoras temporales mientras son llevados a centro de atención, entonces conectan el espacio pleural a una válvula de Heimlich mientras llegan a emergencia. Pero este sería como un sistema de drenaje pasivo. ¿Por qué? Porque no tiene succión y porque tiene válvula. Esta es la famosa trampa de agua. La trampa de agua es aquella que permite que lo que drena al paciente llegue a esta trampa, y esta trampa tiene como tal un dispositivo dentro de un líquido, y ese dispositivo dentro del líquido va metido 2 centímetros. 2 centímetros, sí, 2 centímetros. Eso tienen que tenerlo ustedes claro. 2 centímetros, ¿por qué? Porque ya se estudió con fórmulas matemáticas basadas en la presión hidroestática, osmótica, todo lo que genera. Esa es la distancia del tubo que debe estar dentro del agua para lograr la presión negativa del espacio pleural. Si ese tubo está metido 3, está metido 4, está metido 5, pues la válvula se va cerrando y no va a funcionar bien. Entonces, por eso, esto que ustedes ven, no sé si lo han visto en algunos lugares, y yo creo que ya se ve menos, pero no se dejen sorprender, que a veces uno cree que en el sitio donde más tecnología tienen, se encuentra con estos sistemas sencillos, tal vez por el tema económico, que son más baratos, pero no son los ideales. ¿Por qué? Porque si el paciente empieza a drenar, ¿qué va a pasar con el drenaje? Llega al mismo frasco, y el mismo frasco al llenarse se va ascendiendo y los 2 centímetros se van perdiendo. Entonces, estos no son sistemas ideales, sino son sistemas que podríamos simplemente conocerlos. Y, por ejemplo, este es un sistema de drenaje pleural comercial que existe, y sobre todo que, pues como les digo, si el paciente drena, pues va a afectar la válvula y eso no es lo ideal. Y esta fotografía fue tomada recientemente en uno de los centros más importantes de nuestra ciudad. Entonces, pues yo creo que es importante, y eso me motiva que por esa razón esta clase tenemos que seguirla dando, porque hay que enseñar que a pesar de que esto existe y ustedes lo pueden manejar y les puede ayudar a resolver pacientes, no es lo ideal. Para mí un sistema de drenaje de una cámara o con un solo frasco, una trampa de agua, no es el ideal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le estamos ofreciendo al paciente lo que el paciente necesita. ¿Sí? Entonces, quiero que eso lo tengan claro. Además, si ustedes quisieran colocarle succión, aquí hay un concepto claro. No sé si notan que el tubo que viene del paciente está metido en el líquido de 2 centímetros, pero se deja el frasco al aire, abierto, para que genere la válvula al ambiente. Si ustedes tapan este orificio que va al ambiente, casi que es como si colapsaran el tubo, no deja que drene porque se sella el sistema. Eso debe tenerlo claro. Segundo, si quisieran colocarle succión, como muchos hacen erróneamente, pues tendrían que colocársela a este tubito que viene del ambiente.
Y eso implicaría que la succión que usted le administra al sistema es una succión no controlada y puede generar que esa succión se transmita al pulmón y lo dañe y haga contusiones pulmonares. El pulmón es muy sensible a las presiones negativas extremas. Es como si ustedes hicieran el famoso chupón. Absorben la piel, succionan sin control y generan un morado. Pues en el pulmón se va a generar una contusión que se va a ver reflejada en el daño pulmonar y por lo tanto en una insuficiencia respiratoria. Entonces, ojo con la succión en el pulmón. Por eso la succión en el pulmón debe ser muy juiciosa y debe ser controlada. Por eso quiero hacer mucho énfasis que este sistema, que es un sistema de trampa sencilla o trampa de agua, no es el ideal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo mejoramos este sistema en principio? Lo mejoraríamos en principio haciéndolo con dos cámaras. Una cámara que sirva de válvula y otra cámara que sirva de recolección. Entonces, este sistema de dos cámaras que permite que drene el paciente en un lugar diferente a la válvula, por lo menos para mí, es el sistema mínimo ideal. Entonces, esto es lo que yo llamaría la cámara de la válvula, se llamaría cámara valvular, y la cámara donde se recoge el drenaje se llamaría cámara recolectora. ¿Cierto? Ahora, si ya vamos a aplicar succión, y como ya les expliqué, la succión no puede ser colocada al sistema como un sistema, como simplemente conectemos succión y ya, porque dañamos el pulmón. Entonces ya al aplicar succión necesitamos una tercera cámara, que es la que nos va a permitir filtrar la succión o controlar la succión que viene del sistema externo sin dañar el pulmón. Entonces, quiero que se concentren muy bien en esta imagen. Tendríamos, el paciente drena a esta primera cámara que llamamos recolectora, donde puede drenar todo el día, todo lo que quiera y no va a pasar nada. Esta cámara recolectora se conecta a una cámara donde está la válvula con 2 centímetros, que no se va a afectar con el drenaje, porque el drenaje está en otro lugar, ¿cierto? Y ahí tendríamos el sistema mínimo. Pero si le vamos a conectar succión, esta válvula va conectada a una tercera cámara que llamamos cámara reguladora. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de agua que tengamos en esa cámara, es la succión real que se va a transmitir al paciente. Entonces, es una succión controlada, ¿sí? Entonces, porque muchas veces uno ve que las succiones de pared, los que han tenido la oportunidad de ver pacientes y ahora que vuelvan a sus prácticas, en el 8º piso del hospital tenemos, gracias a Dios, ya hace unos años, sistemas de oxígeno y sistemas de succión para cada paciente. Entonces, eso se conecta como un manómetro, pero ese manómetro que puede darnos una medición no es exacto, y al pulmón no podemos, con el pulmón no podemos jugar con ese drenaje, con ese sistema de succión. Entonces nos puede, no, que al pulmón no se le puede colocar más de menos 40, listo. Pero entonces usted cuadra ahí y usted sin querer queriendo puede estar viendo 40, pero al pulmón se le está dando 400 de succión negativa. Y eso pues va a producir un daño. Entonces, esta tercera cámara, que llamamos cámara reguladora, nos controla eso. En resumen, la A sería cámara recolectora. La B, cámara valvular, donde está la válvula, 2 centímetros. Y la C, cámara reguladora. Esto es el sistema de drenaje que en principio, pues hoy en día ustedes lo van a ver. Este es el principio de todo y esto se comparte en una especie de un solo dispositivo, pero siempre van a tener esas 3 cámaras. Cámara recolectora, cámara valvular y cámara reguladora. ¿Listo? Y aquí está el ejemplo. Miren lo que hablábamos, la recolectora, la valvular y la reguladora. Y eso se evidencia en un sistema compacto que es el comercial, que va a tener muchas marcas, que va a tener muchos colores, que va a tener también muchos proveedores irresponsables que lo que hacen es vender productos, por decir así, para engañar tontos, pero que realmente no cumplen las normas, y ya se les voy a mostrar. Pero siempre que ustedes vean en esos espacios compactos un color o un espacio que va de 0 a 1000 o a 2000, pues indica que ese es el espacio donde se recoge, o sea, recolectora. Van a encontrar otro espacio donde siempre va a estar marcado los 2 centímetros, que es la válvula. Y van a encontrar un tercer espacio que es el que se llena de líquido, o que llamamos cámara reguladora, que es donde se conecta la succión. Y así tenemos estas marcas. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos la Sentinel Seal,
donde si se dan cuenta, el 1 es la cámara valvular, el 2 la cámara reguladora de succión y el 3 la cámara recolectora. Miren, el famoso pleurovac, y inclusive lo marcan con colores. Miren cómo el color rojo es la válvula, el color azul es la reguladora de succión y el color blanco es la recolectora. Entonces, pues eso es el mensaje que quería dejarles con respecto a este sistema activos pasivos, y dentro de los activos, pues el sistema es de 3 cámaras y como, por ejemplo, estos sistemas que vienen, si usted le conecta la succión, ya es un sistema de 3 cámaras. Si usted no le conecta la succión, solo funcionarían 2 cámaras y no hay problema. Eso es lo ideal. Esto es lo que vemos, esto existe, esto lo tenemos en nuestra ciudad, en nuestros hospitales, en nuestras clínicas. Lo he peleado durante 17 años, 18 años aquí en Cúcuta y pues lo hemos logrado. Y a pesar de que lo hemos peleado, si nos descuidamos, nos siguen metiendo otra vez las cámaras en esas sencillas porque son más baratas, pero no le estamos dando bien al paciente lo que necesita. Entonces necesito que ustedes lo aprendan, porque ustedes son los que van a seguir defendiendo este sistema de drenaje pleural en todo lo que es patología torácica. No solamente porque yo la maneje como cirugía torácica, sino que ustedes como médicos van a tener mucha patología torácica como médicos generales o como cirujanos generales. Esto es lo que les había hablado, un sistema de drenaje pleural pleuropulmonar. Sobre todo esto se hace en pacientes que tienen cáncer avanzado como manejo paliativo para drenar los líquidos. En algunos de esos pacientes se utiliza esto. Miren, esta foto es una foto real, es una foto que yo tengo cuando hacía mi entrenamiento como cirujano de tórax en el 2003 en el Hospital Santa Clara. No sé ustedes en el 2003 qué hacían o qué estaban haciendo todavía. Pero en el 2003 nosotros teníamos estos famosos frascos de mayonesa donde se conectaban esos plásticos amarillos y se introducían dentro del líquido para que drenara el paciente. Esto es lo que sería un sistema de una cámara muy poco calibrada, y ya saben, si drena el paciente, pues también se afecta la válvula, y miren cómo se acodan la manguera. O sea, eso es terrible, pero eso funciona, pues era lo que se tenía en ese momento y lo que se entendía, y pues yo simplemente quiero contarles como parte de la historia, porque ustedes tienen que conocer esto para saber cómo se hacen bien las cosas, ¿no? O por ejemplo, este caso, este es un sistema que se armó a las 4 de la mañana en trauma, en el Hospital Santa Clara, la instrumentadora lo armó. Y si se dan cuenta, es un sistema que está mal armado, porque lo que viene del paciente va al aire y lo que viene al agua, que sería la válvula, tampoco tiene conexión con el paciente. Entonces, erróneamente se puede hacer este montaje y va a terminar generando en el paciente un neumotórax abierto, un espacio no resuelto y con todas sus consecuencias. Existen sistemas digitales. ¿Qué son los sistemas digitales? Pues es todo lo que les he explicado, con un sistema que viene con un software de cálculo, que es un sistema más fácil, con un drenaje que es intercambiable y uno puede cuantificar fuga de aire y cuantificación al día, y eso pues es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Sistema digital. En general pues siempre tienen que tener lo siguiente, siempre revisar el sistema, que esté cerrado, que tenga aspiración, cómo está la cámara de recolección, el paciente verdurar las válvulas. Eso es todo lo que siempre tenemos que hacer día a día con los cuidados del sistema de drenaje. Algunos pacientes, como ya les explicaba, si no contamos con las válvulas de drenaje pleuroperitoneal, están estos sistemas que, como se ven, no tienen válvula ni nada, pero en pacientes con enfermedades tumorales avanzadas pueden ayudar al drenaje, porque ya el espacio pleural está enfermo. Y lo que sucede es que si el paciente tiene un cáncer avanzado y el líquido llena y eso genera disnea, pues lo que necesitamos es simplemente que se drene para mejorar la respiración del paciente, entendiendo que lo que nos importa es la calidad de vida, porque sabemos que el paciente está en una fase terminal. Es importante que lo conozcan. No es el ideal, no es pero quiero mostrar esas situaciones. Eso se llaman tubos de tórax siliconados, son como una especie de catéteres muy blandos, muy bien tolerados, vienen muy delgados, vienen casi no circulares, sino vienen más bien como rectangulares, muy blandos, y funcionan muy bien y nos ayuda a resolver el espacio pleural sin esos tubos tan rígidos, y maltratan lo menos posible el espacio pleural. Y estos son algunos sistemas que ustedes ya van a ver que se llaman sistemas secos. ¿Por qué son secos? Porque ya no, como tal, no tienen la cámara reguladora. Si se dan cuenta, la zona blanca es lo que drena el paciente. La zona roja es la válvula, eso es indiscutible. Pero la succión ya no tiene ahí un nivel donde uno lo llena, sino que tienes ya un manómetro individualizado para el sistema, y ese manómetro individualizado es el que nos permite calcular la succión, si en 10, 20, 30, hasta 40, que es lo máximo que debemos colocarle al paciente. Eso existe.
Este es un video donde voy a mostrarles cómo lo hacemos nosotros en cirugía toracoscópica después del procedimiento. Nosotros colocamos nuestro tubo, ¿cierto? Verificamos que el último orificio que dentro del tórax, ahí está el diafragma, y cuando ya lo colocamos, eso nos permite después decirle al anestesiólogo que nos expanda el pulmón con presión positiva. Miren cómo ese pulmón va expandiendo de forma libre. Esto es una hernia diafragmática. En la clase de trauma vamos a ver varios casos. Y cómo el pulmón colapsado empieza a expandir y ese espacio se empieza a llenar. ¿Qué es lo que queremos con esta clase de hoy? Que ustedes entiendan la importancia de recuperar la función y anatomía del espacio pleural. ¿Sí? Eso es un video de cómo es un sistema que tenemos en el hospital. Ahí está burbujeando. ¿Por qué? Porque es un sistema que está con regulación de agua. Es un sistema que está funcionando bien. La cámara reguladora, la cámara valvular y la cámara reclutora. Aquí tenemos una radiografía claramente. Si ustedes notan en la radiografía del lado izquierdo se ve el tubo en el espacio pleural y nótese que el tubo tiene una línea radiopaca en donde ella se corta. O sea, hay un espacio. Eso indica que es el último orificio del tubo y por lo tanto es una de las cosas que debemos verificar siempre. Uno hace placas de tórax post-tubo para ver la recuperación del espacio, que creo que ahí lo vemos bien, pero también después evaluamos el tubo y evaluar que el último orificio esté en el espacio pleural. Entonces, eso es lo que quería compartirles. Por ejemplo, aquí hay situaciones como tubos de tórax que no entran al espacio pleural, quedan en el espacio subcutáneo. Eso también son situaciones donde, si se dan cuenta, sin querer queriendo, la camilla o la cama del paciente colapsa el sistema y pues seguramente va a generar una disfunción terrible. Y están esos sistemas que pues tengo que contarlo y por favor, que me ayuden. Esto fue un sistema chino que trajeron a Colombia, no sé qué mercader de la salud, como muchos que hay, tratando de engañarnos, creyendo que estos sistemas tenían todos los principios, y ahí ustedes ven cámara valvular, cámara reguladora y cámara recolectora, pero cuando usted lo armaba, era un sistema descalibrado, hechizos. Miren cómo la succión no llegaba al nivel. Uno debe colocar niveles de succión entre 20 a 40, y eso solo llegaba a 12. Miren, la válvula debe estar en 2 centímetros, y había 7 centímetros acá. Entonces nos tocaba por decir, arreglar ese sistema con el riesgo de que nos cortáramos, nos hiciéramos daño, y ahí lográbamos medio mejorar un poquito el sistema, pero teníamos también que cuando conectábamos, miren cómo los tubos se acodaban, así como cuando la camilla le cayó al sistema que les mostré anteriormente, se acodaban y afectaban el funcionamiento del tubo. Entonces, esto pues es terrible. Por ejemplo, aquí es otra foto de cómo se ve un tubo en el subcutáneo, no está dentro del espacio pleural, y después de colocar el tubo bien, que también quedó sobre colocado, porque miren toda la cantidad de tubo que se introdujo en el espacio pleural y se fue hacia el diafragma, pero igual drenó. Entonces es un buen ejemplo. Y esta es esa paciente, casi que uno nota cómo casi que el tubo, el conector está pegado al paciente por todo el tubo que le colocaron. Aquí hay otro tubo que está fuera del espacio celular subcutáneo, para que lo vean. Y este es el funcionamiento de esos sistemas chinos. Miren cómo está todo abollonado. Y si notan, miren cómo fuga aire, un aire que fuga continuo, no fuga con la respiración. Entonces, al no fugar con la respiración, lo que le hacen entender es que la fuga es más por daño del sistema que por el paciente, ¿no? Y entonces uno tiene que aprender a tener eso claro, ¿no? ¿Tosa duro? ¿Duro? Esas son cosas anecdóticas. Por ejemplo, esto es una de las razones porque muchas veces los pulmones no expanden. Entonces, aquí tenemos este tubo, nos llama la atención que el paciente está haciendo atelectasia, pero miren cómo el tubo se fracturó acá, está fracturado, aquí no se deja hundir, aquí no se deja hundir. Miren la obstrucción que tenía el tubo, por lo cual decidimos cambiarlo y que posiblemente esta es la causa de la fractura del material del tubo que obstruía al paciente y generaba atelectasia. ¿Listo? Ya le doy mi número. Y esto es el ejercicio que quiero que vean, porque al final el tema de hoy es buscar esto, que el pulmón expanda. Entonces miren cómo hay una zona morada retraída que se llama atelectasia, y a medida que vamos expandiendo el pulmón, miren cómo se va recuperando. Hermoso, la expansión pulmonar. Bueno, muchachos, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta.
Doctor, si a un paciente, por ejemplo, por alguna urgencia que haya, le ponen un sistema que no se debe, simplemente luego se desconecta del tubo y se conecta al sistema apropiado. Sí, sí, o sea, uno siempre debe entender varias cosas. Perdón, ¿con quién tengo el gusto? Me llamo Michelle, Mayra Michelle. Bueno, mira, mucho gusto. Gracias por tu pregunta, que es muy, muy valiosa. Sí, uno, o sea, la idea del mensaje de hoy es que ustedes conozcan lo que se debe hacer y el deber ser. Pero somos conscientes que muchos de nosotros estamos en muchos lugares donde no se cuentan con mucho de la tecnología que hay de pronto en Cúcuta o en las capitales y nos toca ser recursivos. Por eso he pasado de los conceptos más sencillos. Entonces, usted solamente tiene un sistema de una cámara que no es el ideal y es el que tiene, pues el que tiene que utilizar. Si usted tiene que armar una trampa de agua y hacerla hechiza porque no hay otra forma, pues la arma. Pero efectivamente pensando en resolver la emergencia y luego tratar de remitir al paciente o llevarlo a un sitio donde se le pueda ofrecer el mejor tratamiento. Cuando usted ya tenga el sistema ideal, lo que se desconecta del sistema y se conecta al sistema nuevo que ya esté calibrado y se desclampea para que empiece a funcionar. No sé si te respondí la pregunta. Sí, doctor, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, bueno, espero que hoy haya llenado la expectativa de esta clase. Me parece que es muy importante esta clase. Este es uno de los pilares para nosotros en el manejo de cualquier enfermedad pleuropulmonar que tenga intervención, no solamente por cirujano torácico, sino por cualquier persona que pueda necesitar colocar un tubo de tórax, médico general, cirujano general. Necesitamos tener claros los conceptos del sistema de drenaje pleural y tener claros los conceptos de cómo manejar las situaciones y qué es lo ideal, ¿no? Entonces, espero que les haya dado los elementos. Esto, pues, como tal, es una clase virtual, teórica. Espero tenerlos pronto en el servicio para poderles mostrar con más propiedad y con casos clínicos y poder complementar esta información. Bueno, de una vez, pues recordarles, hace un año, tuve la oportunidad con el doctor Vera de contar un poco la historia de la cirugía torácica en Cúcuta y en Norte de Santander. Creo que esto es cultura general. Yo los invito para que puedan revisar este documento. Eso está en nuestra página de YouTube. Fue el 11 de agosto del 2020, donde contamos un poquito de nuestra historia, tanto de la historia de la cirugía torácica individual, tanto mía como la del doctor Vera, como la cirugía de tórax del Hospital Arao Meos y de la ciudad. Entonces, pues es una invitación para que aprovechen. Ustedes son el futuro y espero que conoce su historia no está, como dicen, no condenado a repetirla, sino está condenado a repetirla. Yo quiero que ustedes la repitan, quiero que cada vez ustedes nos reemplacen y sean muy juiciosos en el tema de la cirugía torácica. Si no es más, pues muchas gracias a todos por tu presencia. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buena tarde.